Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al CyberIcon, evento de Deloitte que vamos a hablar de ciberseguridad. Hoy con nosotros tenemos a uno de nuestros partners, Micro Focus, y el tema que vamos a tratar hoy es el de la privacidad como un tema fundamental dentro de nuestra sociedad. Para ayudarnos a introducir el tema, y está aquí con nosotros CTO de CyberRes, Micro Focus, y yo soy Miguel Pérez Lucas, Data Privacy Product Manager de Deloitte. Para introducir un poco todos los conceptos que vamos a tratar hoy, tenemos aquí la introducción que habla sobre cómo las empresas, nuestros clientes, todo lo que es la experiencia que hemos ido recogiendo en nuestras charlas, han ido afrontando el viaje al cloud o todos los aspectos fundamentales de la privacidad. Tenemos toda la parte de clasificación, análisis de los repositorios, toda la información que se mueve y la monitorización de estos datos, ¿vale? La foto completa al final nos viene a tratar y a decir que la información que comparte unas medidas de seguridad de privacidad, cuando viajan al cloud, tienen que seguir con ese tipo de medidas de seguridad. Es una de las grandes preocupaciones de nuestros clientes también, todo lo que son los periodos de retención y borrado. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar utilizando estas medidas de seguridad y cuánto tiempo tengo que almacenar la información? Esto es algo que, por lo menos en España, está arreglado y que tenemos unas leyes que delimitan muy bien estos periodos, pero durante el tiempo que somos los custodios de esta información tenemos que aplicar estas medidas de seguridad. Es importante también tener en cuenta cómo nuestros usuarios y clientes son dueños y también tienen la potestad de reclamarnos el borrado de la información mientras sea personal y que debemos de cumplir con los plazos establecidos. Nuestra, digamos, visión sobre cómo aplicar la privacidad a día de hoy y cómo le podemos ofrecer a nuestros clientes este approach está basado en el concepto de Data Centric Protection, que es proteger la información en origen. ¿Cómo vamos a tratar de proteger la información desde que sea almacenada en una base de datos hasta que es consumida y compartida por diferentes aplicaciones o usuarios? Los métodos y técnicas de protección que podemos utilizar y los que hemos estado analizando, que es más efectiva esta protección y esta, digamos, conservación de la privacidad es a través de métodos de enmascaramiento, métodos de cifrado, todo lo que es la parte de pseudonimización, que está reglada también por la GDPR. Y bueno, pues dentro de lo que son los proyectos que hemos ido trabajando y con quien nuestros clientes nos han ido indicando que vamos a poder llevar a cabo con éxito estos proyectos, pues son en tecnologías como Micro Focus, que son capaces de aplicar este tipo de medidas de seguridad. Como hemos dicho, hoy está aquí con nosotros Ramsés Gallego y los dejo con él para que os pueda introducir todo lo que es su parte de privacidad. Ramsés, encantado. Muchas gracias, Miguel, un placer. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ramsés Gallego, International Chief Technology Officer de CyberRes, una línea de negocio de Micro Focus. Y es para mí un privilegio participar en CyberIcon, en esta magnífica edición, hablando de un tema de capital importancia, la privacidad. La privacidad, por cierto, recogida en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La privacidad que entendemos en CyberRes, en Micro Focus, que es la línea de vida de una corporación. Creemos que, junto con la identidad y las aplicaciones, son los tres pilares fundamentales sobre los que se basan cualquier aproximación, cualquier iniciativa, cualquier proyecto empresarial que tiene que ver con personas accediendo a datos que están aplicados en aplicaciones, en la red o ya sea en nuestros centros de datos. En consecuencia, la privacidad, como bien decía Miguel, y hemos decidido titular con Deloitte esta presentación, esta sesión, como pilar fundamental de nuestra sociedad. Lógicamente, si es el pilar fundamental de una sociedad, se nos ocurría hablar del ADN de las corporaciones. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ADN es la molécula para cualquier organismo vivo con 5 funciones fundamentales. 5. Nacer, crecer, desarrollarse, funcionar y reproducirse. Repito, nacer, crecer, desarrollarse, funcionar. Lamentablemente, algunas sociedades a veces mal funcionar, pero eso esperemos que no. Y, por supuesto, reproducirse, hacerse más grande, más capaz, más resistente, más resiliente, más profundo, con expansión geográfica. Al fin y al cabo, eso es lo que quiere cualquier organización en el planeta, ya sea con o sin ánimo de lucro, pública o privada. En el ADN de nuestra sociedad
proteger la información que es accedida por usuarios, salvaguardar datos que son accedidos por clientes, por proveedores, por administración pública. Al fin y al cabo, en el ADN, en el corazón de la sociedad, la línea de vida de una entidad es la privacidad y los datos y cómo protegerlos. Para eso, por supuesto, desde CyberRed, la línea de negocio de Microfocus y en nuestra alianza magnífica con Deloitte, la familia de soluciones a la que llamamos Voltage da un poder absoluto a las 5 fases fundamentales de lo que creemos que es el ciclo de vida de protección y defensa de la información. Repito, desde el principio hacia el final, creemos, tanto Deloitte como nosotros en CyberRed, que hacerlo en silos, con todo el respeto, hacerlo en silos no ha funcionado nunca. Hay que empezar por el primer paso de descubrimiento de la información, saber qué información existe, qué tipo de formato tiene, dónde reside, dónde viaja, hacia dónde y desde dónde, origen y destino, quién toca esos datos, y por supuesto no puedo evitar volver a mencionar la parte de gestión de identidad asociada a los datos, con lo cual un primer pilar de descubrimiento que es crítico. Para pasar a después analizar la información, se suele decir, hay un dicho que aborda la cuestión de para saber distinguir hay que saber diferenciar. Pues claro, necesitamos clasificar la información, necesitamos etiquetarla, ¿no es cierto? Entonces, después del descubrimiento, pasar a la analítica, a los insights, a esos findings, ¿verdad? Esos descubrimientos de la información que nos van a ayudar a clasificarla. Para después, en el centro de este ciclo de vida de 5 pasos, como no puede ser de otra manera, y de nuevo en el corazón, en el alma de lo que estamos hablando hoy, proteger, salvaguardar, defender la información, con diferentes aproximaciones tecnológicas, como puede ser la tokenización, el cifrado, con cifrado que preserve el formato, tanto en origen como en destino, creemos que eso es fundamental, pero sigamos en el ciclo de vida de la clasificación y la protección de la información para pasar a la cuarta fase, que es la monitorización, la observación, el control, la visibilidad que nos ha dado esa analítica para pasar a monitorizar y entender cuál es el uso que se hace de los datos en nuestras corporaciones. Y en eso, tanto los servicios de Deloitte como nuestra tecnología de la familia de soluciones Voltage creemos que es fundamental de nuevo. Y por último, fíjense que hemos decidido no hablar de gestión únicamente, sino otro verbo que empieza con la G, gobernar. Gobernar todo ello con un paraguas que tiene que ver desde el descubrimiento, en la parte izquierda de lo que están viendo, hasta la derecha, que es el gobierno de todo eso de una manera adecuada, administrar, auditar esa información y todo ese proceso de manera inequívoca. En consecuencia, esas 5 fases que vamos a desgranar rápidamente. 5 visuales para solidificar, ¿verdad?, y capitalizar tanto sobre lo que decía Miguel, lo que hace Deloitte en sus servicios, y nosotros con nuestras 5 fases tecnológicas. Descubrimiento, que debe ser concreto, debe ser fiel, debe ser veraz, debe ser confiable, con además pudiendo entender taxonomía de mercados propios como el legislativo, como el médico. Nosotros lo hacemos en más de 39 países con la taxonomía y la jerga, si me lo permiten decir así, el vocabulario de cada uno de esas disciplinas de la industria de las telecomunicaciones, de la industria del retail, de la industria, como digo, sanitaria, ¿verdad? Con más de, entendiendo más de 1000 tipos de ficheros diferentes, más de 1000 tipos de ficheros diferentes. Nos parece que en esa fase de descubrimiento eso es fundamental, que sea robusto y sólido, con una aproximación además visual, con una interfaz amigable. Nos parece que la tecnología es donde debe acercarse a algo que puede parecer abstracto, protección de datos, protección de la información, pero que tiene que ver, como les decía, con la línea de vida de una corporación. Esa segunda fase que les decía, en ese ciclo de vida de 5 fases, la segunda era obtener análisis, entender los derechos de uso, quién accede a la información, asesorar y probar, aportar guía, ¿verdad?, de riesgo, visualizar incluso el riesgo con, pues eso, no solo con temas de colores, sino que incluso con puntuaciones de riesgo. ¿Cuán arriesgado es que este grupo de mi corporación acceda a esta información sensible? ¿O cuántas veces ha ocurrido, o fíjense en negativo, no ha ocurrido, que cierto tipo de persona, de rol, de cargo, acceda a este tipo de repositorio? Nos parece que eso es fundamental porque eso reduce sensiblemente la exposición al riesgo, que creemos que en protección de datos y protección de la información eso es de capital importancia, en reducir el factor de exposición. Y eso lo obtenemos no solo con el descubrimiento, entendiendo dónde está la información, dónde vive y dónde viaja, sino además analizando su uso. Para pasar al corazón principal de lo que les decía,
Protección de la información. Protección de la información en cualquier repositorio, en cualquier formato, en cualquiera de las nubes en las que estén pensando, en cualquiera de los centros de datos o aplicaciones y repositorios que puedan tener, incluyendo aplicaciones no solo comerciales, sino aplicaciones propietarias con esos 1000 tipos de ficheros que les decía que entendemos. Proteger la información con incluso cosas que nos enorgullecemos en CyberRes, en Micro Focus, de tener patentadas, como son, perdónenme los acrónimos, FPE y FPH, Format Preserving Encryption, un cifrado que protege y preserva el formato original, no hay que tocar nada en aplicaciones ni en origen ni en destino, y un hash, FPH, Format Preserving Hash, que también es respetuoso con el formato origen. Nos parece también que eso, a nivel de despliegue de aplicaciones, reduce sensiblemente esos magníficos servicios, además, que Deloitte hace perfectamente, ¿verdad? Para incluso, además, pasar en esta parte de protección, ser capaces de salvaguardar información que además nuestros administradores y la gente que desarrolla datos tiene que probar, ¿verdad? Tiene que hacer volumetría de la información, cuántos millones de registros, cargas de trabajo. Bien, todo eso no puede tener, como se pueden imaginar, los datos en claro, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ser con datos que estén seguros, que estén protegidos, manteniendo el origen y la necesidad del negocio, pero salvaguardando la confidencialidad de la información. Una cuarta fase a la que les invito de nuevo a pensar en monitorización, pleno control y visibilidad, plena comprensión de qué se está haciendo con esos datos. Después de descubrir, después de analizar y después de proteger, tener un acceso inteligente, una auditoría inteligente, una garantía de que lo que hemos dicho y los controles que hemos decidido poner son efectivos y eficientes, son eficaces. Recuerden, en cualquier repositorio, en cualquier formato, en cualquier nube, en cualquier aplicación. Eso nos permite garantizar que el ciclo de vida de la información, el ciclo de vida de los datos, son robustos y sólidos. Y por último, como les decía, hemos decidido no solo hablar de gestionar, verbo de la primera conjugación, sino hablar de gobernar. Gobernar con la defensa, ¿verdad?, y la protección del negocio y de los datos en mente. Gobernar de manera inteligente, poder migrar si fuera necesario en un mundo, como muy bien apuntaba Miguel, en un mundo que transiciona hacia, desde y entre la nube, ¿verdad? Cualquier preposición aquí funciona, en la nube, hacia la nube, desde la nube, a través de la nube. Bien, pues ser capaz de migrar sets de datos, porque, fíjense, los hemos descubierto, los hemos analizado, los hemos protegido, y como los estamos monitorizando, somos capaces de entender cuán fácil, sencillo, eficaz, eficiente, económico sería migrar esos sets de datos, archivarlos si fuera necesario en estos 5 pasos fundamentales del ciclo de vida de la información. Como no puede ser de otra manera, les invitamos desde CyberRes, desde Micro Focus, desde Deloitte, por supuesto, a tener una aproximación de framework. Framework es un marco de trabajo que hemos querido visualizar en estos estadios que ven aquí, desde de izquierda a derecha, identificar las fuentes de información, las múltiples fuentes de información, porque si algo sabemos es que las organizaciones, ustedes, nos hemos construido, a veces de manera caótica, ¿no es cierto?, un nuevo repositorio, una nueva aplicación, una nueva nube. Bien, pues identificar las fuentes de información para tener, a pesar de las múltiples fuentes, una única instancia de la verdad. Y la verdad al final nos la da el descubrimiento, la identificación que les decía, la protección y la monitorización. Identificar las fuentes a su mano izquierda. Clasificación, etiquetado de la información, y ustedes decidirán cuál es el marco de trabajo adecuado, pero que sea uno, por favor. Es decir, pueden definir que este set de datos es confidencial, este set de datos es top secret, este tipo de información puede ser perfectamente disponible para el público. Para saber diferenciar hay que saber distinguir, o para saber distinguir hay que saber diferenciar, nos va a permitir esa clasificación y poder etiquetar esa información de manera adecuada. Si no todos los datos se han construido con el mismo objetivo, ¿por qué los tenemos que proteger de una única manera? Al contrario, la flexibilidad y la granularidad nos la tiene que dar esa clasificación. Para después, una vez hemos hecho esos 2 pasos, o esas 5 fases que les decía anteriormente, tenemos que decidir qué queremos hacer con los datos. Y ahí ven ustedes en la diapositiva unos cuantos verbos, desde gestionar, monitorizar, moverlos, notificar al dueño o a los dueños de la información, archivarla, cifrarlo, hacer enmascaramiento, quizás borrar a veces es una opción, siempre que esté conforme y acuerdo a la ley, pero todas esas políticas y reglas y decisiones solo las podemos tener cuando conocemos el alcance
del universo de información y de datos que tenemos en la compañía. Y como ven a mano derecha, pues algunas cuestiones a las que ahora les dirigiré, porque hemos decidido, como no puede ser de otra manera, hablar de casos de uso del mundo real, casos que vemos en nuestros clientes y cómo ayudamos a cosas e iniciativas que ustedes necesitan. Como digo, esas cajas azules de su mano derecha son cuestiones que pueden hacer inequívocamente con el buen marco de trabajo de identificar, de clasificar, de monitorizar, de proteger, etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes de ello, quisiera introducirle con 2 diapositivas un concepto que me parece apasionante, especialmente porque llevo unos minutos no solo hablando de datos y de información, sino, ya digo, en la buena, excelente relación con Deloitte, en la que también en otras áreas de negocio, de gestión de la información, de seguridad de aplicaciones, de gestión de la identidad, donde también trabajamos excelentemente con ellos, nos apetecía hablar del concepto de seguridad continuada. Seguridad continuada que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, con seguridad de las aplicaciones, con fortificar el código, que es el corazón de las aplicaciones que ustedes desarrollan y o utilizan, ¿verdad? Pero ese concepto de seguridad de aplicaciones no puede existir, o no por lo menos, no de manera tan robusta y tan sólida, sin el concepto de seguridad de los datos. Es donde se une en el mundo el cruce de caminos, me atrevo a decir, de seguridad de aplicaciones, seguridad de los datos, y recuerden el tercer pilar, quién accede en cuanto a identidad, roles, permisos, derechos, privilegios. En esas 3 variables creo que nos sentimos especialmente cómodos por la familia de soluciones que tenemos, y que las características de una seguridad continuada, una seguridad, me atrevo a decir, que no para nunca, una seguridad interminable, perenne, tiene que ver, a mano izquierda suya, con seguridad del código, tener una seguridad constante en ese mundo que estoy convencido que conocen, ¿verdad?, de DevOps, ¿verdad?, de operaciones de desarrollo. Bien, ¿dónde metemos la seguridad en ese mundo? ¿Dónde metemos el DevSecOps o SecDevOps o DevOpsSec? Pónganlo donde quiera, pero pónganlo en algún lugar. ¿Por qué? Porque si a mano izquierda lo que tienen es ese ciclo infinito de seguridad de las aplicaciones, seguridad del código robusto, poder testear y estar seguros que las aplicaciones, tanto móviles, tanto como en la nube, como el código estático, como el código dinámico, es robusto, ven a mano derecha todas las cuestiones que tanto Miguel como yo mismo estamos hablando en estos minutos, ¿verdad? Estar seguros que la información va cifrada, que no viaja en claro, que está enmascarada, que cuando estamos haciendo pruebas, pues no se hace con datos reales, que se puede enmascarar información sensible, ya sean datos económicos, ya sea datos pues de información sanitaria, y todo eso de manera automágicamente fácil, de manera donde la tecnología y los servicios entienden la taxonomía de lo que estamos hablando, pueden identificar perfectamente, pues, como les decía, vocablos del mundo sanitario, o pueden identificar automáticamente, pues, los 16, el sexteto, ¿verdad?, de los números de una tarjeta de crédito, y tantas otras cuestiones relativas a diferentes industrias. En el mundo donde se encuentra en seguridad continuada, seguridad sin parar, el mundo de aplicaciones robustas y sólidas, con una seguridad del dato robusto y sólido. Bien, como les decía, y en los minutos que me quedan muy rápidamente, 6 casos de uso que hemos decidido en CyberRes, en Deloitte, traerles, y que, como digo, confío que respondan de los 15 que teníamos, y tenemos muchísimos más, ¿verdad? Pero hemos escogido 6, porque el primero se nos ocurre minimizar los datos. Dentro de, vaya, lo que aún se enseña en la facultad cuando hablamos de seguridad, de resiliencia, es el concepto de el mínimo privilegio necesario, es decir, que yo tenga acceso a la información adecuada para poder hacer mi trabajo, ni más por exceso, ni menos por defecto, es decir, una minimización de los datos, que por cierto esto está regulado por el artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos, que mencionaba también Miguel anteriormente, pero eso de entrada ya solo nos reduce la exposición del no cumplimiento, de la no conformidad legal. Estar seguros que todo el mundo en la corporación utiliza los datos que necesita para ejecutar su trabajo, y no más ni menos, pero de manera efectiva y eficiente, nos parece ya un caso de uso fundamental. Estar seguros que el universo de aplicaciones y de datos es el correcto. El segundo caso de uso que les queríamos traer hoy es proteger la información cuando se hace analítica de los datos, pero con datos pseudonimizados. Es evidente que los administradores de bases de datos necesitan, para poder hacer pruebas de carga, etcétera, pues esos millones, decenas de millones, cientos de millones de registros para garantizar que funciona, ¿verdad?, que todo el flujo de información es el adecuado.
pero la información no tiene que estar en claro. Perdón, déjenme que cambie el verbo. No debe estar en claro. Y eso también está regulado en diferentes industrias y además en el Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual reducimos el riesgo de fugas de datos cuando alguien, por ejemplo, no está tratando con mis apellidos y mi nombre real o con mis datos financieros reales, sino con datos enmascarados, cifrados, ocultos, hay diferentes tecnologías y diferentes técnicas, como muy bien apuntaba Miguel, y Deloitte sabe hacer perfectamente, pero la tecnología tiene que apoyar eso, recuerden, en cualquier repositorio, en cualquier momento, en cualquier formato, en cualquier lugar y forma, ¿verdad? Eso nos parece absolutamente fundamental. Un segundo caso de uso, un tercer caso de uso que yo diría que es también una derivada del segundo, ¿no es cierto?, es la anonimización de los datos que estamos haciendo para pruebas de información. Por cierto, esto está regulado no solo en el artículo 4, sino el 6, sino además recogido parcialmente en el 32 del Reglamento General de Protección de Datos. De entrada nos acelera ese mundo que yo les decía hace un momento de seguridad continuada, nos acelera y nos tranquiliza que los desarrolladores estén utilizando datos que no están en claro. Nos facilita la adopción de esas tecnologías en cuanto a saben que no tenemos que tener diferentes sets de datos, ni tenemos que reducir o ocultar información para hacer esas pruebas, porque la tecnología lo puede hacer, como les decía antes, automágicamente. Minimizar los datos, proteger los datos en analítica y además anonimizar cuando estamos haciendo pruebas de carga nos parece fundamental. Otros 3 casos de uso para completar esos 6 que les decíamos, y muchísimos más que podríamos tener, pero confío que esté apelando a cosas que ustedes, recuerden, no solo quieren hacer, el sentido común nos obliga, sino que deben hacer por ley. El cuarto caso de uso, como están viendo en pantalla, es asegurar que los datos que están siendo procesados, ya sea pues, transaccionalidad de tarjetas de crédito o cualquier otra industria que puedan pensar, se hace de manera segura. Esto de nuevo está recogido en los requerimientos de proceso de seguridad en el artículo 32 del reglamento en el GDPR, ¿verdad?, Reglamento General de Protección de Datos, tanto en castellano como en inglés si quieren, pero sobre todo nos reduce algo a lo que creo que a nadie nos gusta estar expuestos, ¿verdad?, que son las cuantiosas multas y penalizaciones por incumplimiento y no conformidad legal. Lo podríamos conseguir con alguno de los otros 3 casos de uso que les hemos enseñado, pero este en sí mismo, simplemente reducir el factor de exposición, confío que a todas y todos que nos estén escuchando, ya sea en el departamento financiero, en el departamento de riesgo, en el departamento de conformidad legal, en el departamento de seguridad y o de infraestructura, garantizar que la compañía no está expuesta a cuantiosas multas, ¿verdad?, y penas, ¿verdad?, me parece que eso es fundamental. Déjenme que avance, sobre todo porque el quinto y sexto también nos apetece mucho, de hecho lo voy a sacar ya en pantalla porque es tanto gestión de los registros, ¿verdad?, para mejorar las capacidades de auditoría, para estar seguros y tener garantía de que no nos dejamos ningún registro fuera, y fíjense que además Miguel lo abordaba en su última aproximación, la aproximación de la nube, pues por supuesto proteger los datos en cualquier nube. No digamos la nube como término marketingiano, que eso está genial, sino ¿cuántas nubes diferentes tienen ustedes? ¿Cuántas instancias diferentes en proveedores diferentes, en Cloud Service Providers, ¿verdad?, en CSPs diferentes? Lamento decir que probablemente con un desequilibrio en cuanto a la gestión de la información, porque cada nube ofrece, cada proveedor de nube me refiero, pues sus diferentes aproximaciones, ¿verdad?, a la protección de la información. No, nosotros ciframos, nosotros tokenizamos, nosotros solo enmascaramos y... ¿Por qué no podemos aportar una línea robusta y sólida, coherente, eficaz, de principio a fin, como les decía, no solo en las 5 fases que les mencionaba, sino con una aproximación a las nubes en plural de manera absolutamente coherente, de manera absolutamente robusta y sólida? Como digo, un viaje, ¿verdad?, de 6 casos de uso, que confío que a medida que los han ido escuchando, espero, confiamos, ¿verdad?, que hayan dicho, esto lo debo hacer, o esto lo hago, pero no en todas las nubes, o qué interesante hablar con los desarrolladores y facilitarles el trabajo, además de no estar expuesto a, como ven en ese caso 4, a multas, etcétera. Y sobre todo recuerden que todo esto está recogido en la ley, con lo cual cumplir la ley me parece interesante. Como les he hablado de un viaje, déjenme que se abran las cortinas para hablarles de este viaje y esta última diapositiva, antes de volver a invitar a Miguel a que se una a mí y agradecerles pues, estos minutos de atención. Pero en este viaje se nos ocurría nada mejor que acabar con un viaje, una metáfora de un metro. Una metáfora de un metro, de un viaje en metro, donde ven que en el centro de la ciudad está la confiabilidad en los datos, la confianza. La confianza, señoras y señores, se entrega, ¿no es cierto? Uno no es confiable porque lo diga él o ella.
Uno es confiable porque lo dice la manera en la que se aproxima al tratamiento de la información y sobre todo la manera en la que es percibido por un tercero. Uno no es confiable porque lo diga yo, sino porque lo dicen otros. Otros deciden confiar en mí. Y con los servicios de Deloitte, espero que con la familia de soluciones de Voltage, de CyberRes, una línea de negocio de Micro Focus que he intentado rápidamente desgranar, les invito a este viaje en las diferentes líneas que ven abajo, ¿verdad? En la línea 1, la línea de datos estructurados, que son los datos que sabemos, los datos que conocemos, los que tienen bajo control, y lo celebro. Pero fíjense que la línea 2, lamentablemente, es la línea de datos desestructurados. ¿Saben? Aquellos que no saben que saben, aquellos que desconocen, que están en repositorios a veces ocultos y que viajan con aplicaciones no aprobadas. Fíjense que en nuestra metáfora del metro, del viaje del metro, en lo que hemos decidido llamar el Voltage Fusion Tube, ¿verdad? Como el metro en el Reino Unido, al final fíjense que empieza también a mano izquierda, como ven abajo, con conceptos de identidad, de Zero Trust. Pero si quieren arriba a mano derecha acaba con mejora de la privacidad, o si quieren abajo a mano izquierda con preservación, defensa, ¿verdad? Preserva, guardar la salvaguarda del concepto de privacidad. Y en todas las estaciones que ven en la línea de metro, bueno, lo que están viendo es anonimización, retiro de aplicaciones, borrado de información, cifrado, enmascaramiento, tokenización, protección de la información, en cualquier formato, en cualquier lugar, en cualquier nube. De eso, de todo eso, de ese viaje, es de lo que les hemos querido hablar hoy. Y voy a invitar, por favor, a Miguel, si se une a mí para despedirnos, seguro que para hacer un último comentario. Miguel, adelante, por favor. Nosotros aquí, en especial a ti, Ramsés, por habernos introducido todos los servicios y capacidades de las que disponemos y siempre, bueno, pues por tus útiles mensajes para afrontar el futuro. Por cierto, ha sido un placer y acabamos con eso, con la privacidad como pilar fundamental de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, ha sido un placer.